Buenas noches con todos, mi nombre es Cristian Peñafiel, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja y vamos con la materia de Sociología Jurídica. El tema que yo he elegido para mi presentación es Introducción a la Sociología del Derecho, o cómo es que la sociología es importante para el derecho, hablando de una manera jurídica. Ya, para entender la cientificidad de la sociología dentro del derecho, en primer lugar debemos entender cómo ésta se ve como un fenómeno social. Y para esto podemos ver a continuación las principales ideas del sistema orgánico conceptual. Y podemos notar que es una profunda comprensión del carácter y de la importancia del derecho, tanto en su perspectiva histórica como en la importancia actual y sus posibilidades para el futuro. Pensando en ello, llegamos a la conclusión que a veces hay mucha falta de desconocimiento y muchas ideas difusas y sesgadas cuando hablamos justamente de lo que es la sociología. Entonces vamos con la siguiente idea positiva. Justamente es lo que yo hablaba del derecho como fenómeno social y podemos comprender a la sociología como algo muy necesario para el derecho, ya que creo que esto es lo que abarca desde mi punto de vista el lado más humano y cómo la sociología estudia la manera, lo que es el derecho en conjunto con la evolución de la sociedad como tal. Aquí podemos ver algo muy importante, el derecho como un sistema orgánico conceptual. ¿Qué es lo que podemos ver justamente en la amplitud del derecho, tanto en la antigüedad como en la actualidad? Podemos esto observar que las sociedades antiguas se medían ya desde el tiempo, de como podemos ver en la sociedad griega, cómo ésta iba evolucionando y se estudiaba de una manera social lo que es la parte de de la sociología. Justamente algo que podemos ver dentro, que podemos ser sutil y al señalar pequeños aspectos es la extraordinaria amplitud, su antigüedad, la importancia frente a la ciencia y la sociedad, su validez de un aporte teórico soporta a la función de administrar justicia del Estado, la utilidad como la forma racional y entender el mundo y la estructura colosal frente a cualquier otra rama del conocimiento humano. Esto lo podemos ver desde Grecia hasta Roma. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es la sociología, y cómo ésta tiene una visión que comprende al ámbito jurídico, podemos ver lo siguiente. Justamente lo que está en esta es eh, la validez más allá de la justicia y la utilidad para entender el mundo. Tal como podemos ver en el texto, es la manera en cómo ésta se administra el Estado dentro de un marco sociológico y la manera en cómo ésta soluciona los conflictos y la forma racional en cómo comprende el mundo, estableciendo reglas y principios que regulan las interacciones humanas. O sea, ya podemos ver un poco de la parte moral y ética de cómo es que la sociología se implementa en esto y cómo a veces van a haber leyes que pueden estar chocando frente a la sociedad, siempre va a haber una división entre gobierno y pueblo, y esto incluso lo podemos ver más adelante conforme a lo que siempre establece Marx. Ya. Justamente, podemos ver un panorama histórico de la sociología jurídica, con los siguientes que es Weber, Emily Durkheim y Karl Marx. Antes que de continuar con esto, quiero aclarar una cosa. El derecho como un sistema orgánico conceptual, que era, podemos, o sea, a veces tenemos la idea errónea que es un conocimiento multiforme. Y más lo que tenemos que ver es que
esto tiene que ver que la sociología va de la mano con el derecho. Incluso dentro de lo que fue, ir yéndome un poco a la rama del derecho romano, podemos ver justamente en Roma cuando estaba en la parte de la sociedad, en la Roma republicana, en cómo se incluso empezaba a ver las distintas clases sociales, que es algo muy parecido a lo que ahorita se ve en la actualidad y que cada una con los patricios y todo eso iban evolucionando, que es bueno, es un ejemplo que siempre lo tengo en cuenta dentro de esta misma materia y que a veces incluso nos dejamos llevar mucho por la parte de la doctrina y bueno, siempre vamos a ver distintos elementos de la jurisprudencia. Entonces, incluso algo que quería rescatar dentro del panorama histórico de la sociología jurídica, que bueno, ya podemos ver con esto, eh, y que bueno, tenemos tres de sus principales, de sus principales padres, es cómo estaba evolucionando. Por ejemplo, empecemos con uno de ellos. Empecemos con Weber, el cual mismo se daba cuenta de que a veces nos dejamos llevar de normas abstractas que regulan nuestras acciones de una manera racional. O sea, esto ya va con el racionalismo humano, de que incluso esto ya va desde partes que son como la familia, cosas de los valores principales, y que en cambio Durkheim ya empezaba a ver cómo la sociología empieza a avanzar poco a poco, para llegar incluso con Marx. Marx dentro, dentro de esto ya establecía cánones y bueno, sabemos que es uno de los padres del comunismo y que siempre este hablaba de que el capital siempre no tiene que imperar dentro de lo que es el desarrollo humano y por ende siempre ponía valores, ponía ejemplos sociológicos que por ejemplo tienen que ver mucho con los que son los derechos de los trabajadores, la distribución de la riqueza y cada uno de estos. Pero bueno, yendo más adentro del tema, con Durkheim, que es que en su obra La división del trabajo de 1893 distingue dos tipos de solidaridad y cómo éstas se reflejan en el derecho. La solidaridad mecánica, que es simples, o sea que son simplemente que vienen más de sociedades tradicionalistas y, y que siempre el derecho es represivo, puntivo y busca la uniformidad y el castigo a quienes violan los derechos. Y la solidaridad orgánica. En sociedades complejas y modernas donde la cohesión se basa en la independencia debido a la especialización del trabajo, el derecho se vuelve restitutivo buscando restaurar el equilibrio y resolver conflictos. O sea, hay una solidaridad que ya es un poco más empática y empieza a ver los problemas sociales que tienen y no solo se busca como tal criminales, buscar a quién debemos culpar, sino ver qué podemos crear dentro de lo que es el talento humano. En cambio, si vamos con Weber, este analiza como parte de la racionalización y la burocratización de la sociedad. Y esto es la manera en cómo estas aplicaciones influyen dentro del derecho. Esto quiere decir sociológicamente que son un conjunto de normas y el reflejo de las sociedades, tanto en lo económico y ya vamos incluso rozando en lo político. Y como decía antes, podemos ir con Marx, que Marx antes que, bueno, ya mete un poco de lo que es el capital y siempre va a estar imperando la parte humana o la evolución humana antes de que el capital y que el humano pueda crecer de esta manera por sí mismo. Y siempre Marx veía al derecho como una herramienta ideológica y legítima,
y más que nada esta buscaba la manera que para empezar a cortar las desigualdades sociales. Para Marx una de las desigualdades sociales que él siempre tenía eran las divisiones de las clases sociales, la clase trabajadora contra la clase burguesa, que era lo más importante que él siempre, siempre, siempre iba a estar señalando. Pero esto siempre tenemos que ver que cada uno de estos pensadores contribuyó de una manera significativa a la sociología, eh, dando diferentes perspectivas y cómo éstas se van en conjunto con el derecho y a las normas que cada día esto podemos ver que evoluciona, más que nada dentro de lo que son las ciencias políticas y así. Aquí podemos ver con lo que decía de Durkheim, la mecánica de la solidaridad y la solidaridad orgánica. Marx, incluso en la pirámide que él pone, que incluso tiene que ver con el comunismo y bueno, un poco contra con el anarquismo en la cual dejan de existir las clases sociales. Acordémonos que el anarquismo busca la, la abolición del Estado, mientras que el comunismo sostiene que haya un Estado y la redistribución de las riquezas, pero siempre luchando contra las desigualdades sociales y al servicio que estén siempre al servicio de la clase dominante. Eso sí, aquí está lo que yo hablaba de Weber, la autoridad tradicional y la autoridad carismática. La autoridad legal racional, que siempre está basada en las normas impuestas de manera impersonal, racional y características del derecho moderno. Bueno, aquí está una pequeña conclusión y una imagen que yo saqué justamente de Leva y el derecho como reflejo social. En las perspectivas de Durkheim más Weber nos ayuda a comprender el derecho no es un sistema estático, sino es un fenómeno que, bueno, en mi parte yo siempre la tachaba como una constante en evolución, que por eso es que siempre cuando se elaboran las constituciones, las reglas, tiene que ir evolucionando cómo va la sociedad. Por ejemplo, antes los castigos eran bueno, aún existe la pena de muerte, pero igualmente habían esas ejecuciones que se hacían de manera pública. Ahora nosotros vemos que ya no se hace. Por ejemplo, ahorita ya metemos los derechos de los animales y el maltrato animal que atenta contra la misma sociedad o atenta a la sensibilidad de las personas, por lo cual se ha abolido poco a poco.